Hola, hoy vamos a hablar del equilibrio químico. Para entender el concepto de equilibrio, vamos a comenzar con un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos dos frascos de acetona, que todos sabemos que es un líquido muy volátil, que si nos imaginamos que uno de los frascos nosotros lo dejamos destapado y luego, tiempo después, observamos el frasco y vamos a darnos cuenta de que parte del líquido se pudo evaporar, pues nosotros podemos comprobar que el volumen del frasco que tenía la acetona ha disminuido. Si el otro frasco permanece cerrado, entonces vamos a observar que el volumen permanece constante. Entonces aquí vamos a establecer un equilibrio entre dos cambios de la materia, que son la evaporación y la condensación. Como la acetona es un líquido muy volátil, tiene facilidad para que las partículas pasen desde el estado líquido al estado gaseoso. Por lo tanto, si nosotros dejamos el frasquito destapado, entonces las moléculas que pasan al estado gaseoso se esparcen y ya no quedan dentro del recipiente y por lo tanto observamos que el volumen disminuye. El frasco que tenía la tapa no es que no le esté ocurriendo nada, no es que la acetona no se esté evaporando. En ese frasco, si están los dos frascos a la misma temperatura, entonces el frasquito que está con tapa, esa acetona también se está evaporando. Pero lo que ocurre, es que las moléculas suben y se encuentran con la barrera ahí que es la tapa del frasco y por lo tanto, no se escapan, no se esparcen. ¿Por qué el volumen del líquido permanece constante si igual estamos diciendo que la sustancia se va a evaporar? Sucede entonces que las moléculas, chocan con la barrera que es la tapita del frasco, o las paredes más altas y por lo tanto en ese momento también ocurre el otro proceso, que es la condensación, es decir, que las moléculas gaseosas pasan al estado líquido. Por lo tanto, a la misma velocidad que la acetona se está evaporando, también se está condensando y por lo tanto nosotros no observamos un cambio aparente en el volumen de la acetona. Establecemos entonces dentro del frasco que tiene la tapita que está ocurriendo un equilibrio entre la condensación y la evaporación. Vamos a llevar esto ahora a una reacción química. Sucede que las reacciones químicas no todas ocurren de tal manera que se complete, en forma total, es decir, que todos los reactivos, se consuman y formen el producto. Vamos a explicar el concepto de equilibrio con un ejemplo también, con un ejemplo de reacción química, que es la que aparece acá. Tenemos entonces hidrógeno gaseoso que es incoloro y lo vamos a hacer reaccionar con el yodo gaseoso que es de color púrpura. En la reacción del hidrógeno con el yodo se va a formar este compuesto que es el yoduro de hidrógeno, que cuando está puro, es incoloro. Si nosotros llevamos a cabo esa reacción, entonces juntamos el hidrógeno con el yodo y como se va a formar el producto de esa reacción, el yoduro de hidrógeno, lo que esperaríamos, es que la solución finalmente sea incolora, pues el producto de esa reacción, es incoloro. Si realizamos entonces en la práctica esta reacción no sucede esto. Observamos que cuando ya no se observan cambios, la solución sigue siendo púrpura, pero de un color menos intenso que la del yodo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir entonces que no se ha formado todo el yoduro de hidrógeno a partir de las cantidades de los reactantes que nosotros esperábamos, y que si la solución, si la mezcla está del color púrpura, esto significa que en el recipiente donde se está llevando a cabo la reacción todavía tenemos la presencia de yodo. Es un color menos intenso, porque obviamente se ha generado yoduro de hidrógeno, pero si está púrpura, eso significa que
todavía está presente el yoduro de hidrógeno. Esto se explica porque las reacciones son reversibles. ¿Qué significa que sean reversibles? Que este producto también se puede descomponer, ¿cierto? Y formar los reactantes. Es decir, que vamos a tener aquí también una reacción que va hacia la formación de los reactantes. Entonces decíamos que no todas las reacciones se completan, ¿cierto?, desde reactivos a productos, sino que llegado a un determinado momento el producto también, ¿cierto?, en este caso se puede descomponer en sus respectivos elementos. Tenemos entonces aquí una reacción directa y una reacción inversa, que sería la descomposición del yoduro de hidrógeno en hidrógeno y yodo. Y de esta manera explicamos, ¿cierto?, que cuando nosotros llevamos a cabo esta reacción no aparece la solución incolora, ¿cierto?, sino que queda púrpura, porque este compuesto se está descomponiendo, ¿cierto?, también en hidrógeno y yodo, y por lo tanto sigue permaneciendo el color púrpura. ¿Cuándo se va a lograr el equilibrio aquí en esta reacción? Tal como en el frasquito, ¿cierto?, de acetona que tenía la tapa, nosotros sabíamos que ahí está, no es que no esté pasando nada, no es que las moléculas, ¿cierto?, no se están evaporando como en el otro frasco, sí se están evaporando, pero sabemos que también se están condensando, por lo tanto en ese caso la condensación es como la reacción, ¿cierto?, inversa. Sabemos además que en el frasco de la acetona que tiene la tapita, el volumen no va a variar y por lo tanto, si no varía el volumen y sabemos que sí está ocurriendo algo, que sí se está evaporando y que también se está condensando, si nosotros no observamos variación en el volumen, eso significa que la velocidad de evaporación es igual a la velocidad de condensación. Y por lo tanto, como la evaporación y la condensación ocurren a las mismas velocidades, nosotros no observamos que varía el volumen, ¿cierto?, de la acetona dentro del frasquito que tiene la tapita cerrada, y por lo tanto aparentemente vemos que no pasa nada. Pero ya sabemos, ¿cierto?, que a nivel molecular sí está ocurriendo la evaporación y la condensación. Lo mismo ocurre entonces en una reacción química. Los reactantes forman el producto y el producto a su vez se comienza a descomponer para formar los reactantes. ¿Cuándo se va a lograr el equilibrio? Cuando nosotros no observemos un cambio aparente, ¿cierto?, en nuestra reacción. Es decir, en este caso, si juntamos el hidrógeno con el yodo, ¿cierto?, la mezcla va a estar de un color púrpura intenso. Una vez que se comienza a formar el yoduro de hidrógeno, ese color púrpura comienza a disminuir en su intensidad. Y cuando ya observamos que no disminuye la intensidad del color, entonces decimos esta reacción llegó al equilibrio. Ya no hay cambio aparente. Si llegó al equilibrio, eso no significa que ahí no está pasando nada. ¿Ya? Al igual que en el frasquito, ¿cierto?, de la acetona, nosotros sabíamos que no había variación en el volumen, pero sabemos que eso no significa que no esté pasando nada. Seguía ocurriendo la evaporación y la condensación. Acá igual. Si ya no hay cambio en la intensidad del color, eso significa que se logró el equilibrio. Y que las concentraciones, en este caso del producto y de los reactivos, ya no van a variar. A través del tiempo, las concentraciones van a permanecer constantes. Dijimos que en el frasquito de la acetona, cuando no había cambio en el volumen, era porque la velocidad de evaporación era igual a la velocidad de condensación. Acá pasa lo mismo. Cuando ya no hay variación en el color, en la intensidad, ¿cierto?, del color púrpura, entonces eso significa que la velocidad de formación de yoduro de hidrógeno va a ser igual a la velocidad de descomposición del yoduro de hidrógeno. Es decir que las velocidades, ¿cierto?, hacia ambos lados de la reacción son iguales. Si las velocidades son iguales, entonces ya no vamos a observar cambios aparentes, no van a haber cambios en la concentración de reactivos y productos.
Sin embargo, sabemos que el proceso sigue. Dijimos que esto es un equilibrio dinámico. El proceso sigue porque el yodo y el hidrógeno siguen formando yoduro de hidrógeno, pero no va a variar, no va a aumentar esta concentración, no va a disminuir por lo tanto la intensidad del color, porque a la misma velocidad este producto se está descomponiendo en el yodo y en el hidrógeno. Lo que tenemos entonces en la situación de equilibrio es lo siguiente. Sabemos que en el equilibrio la velocidad directa, ¿cierto? Es decir, la velocidad con la que se está formando el yoduro de hidrógeno tiene que ser igual a la velocidad a la cual se está descomponiendo en los respectivos elementos. En el equilibrio entonces la velocidad directa, es decir, hacia la formación del producto, tiene que ser igual a la velocidad inversa, que es desde los productos hacia los reactivos. La velocidad directa entonces va a ser igual a una constante de proporcionalidad, ¿cierto? A una constante de velocidad por la concentración de los dos reactivos. O sea, la velocidad va a depender, en este caso, de las cantidades de reactivo que nosotros tenemos, de la concentración de esos reactivos. Entonces, la velocidad hacia la formación de yoduro de hidrógeno va a ser igual a una constante de velocidad de proporcionalidad por la concentración de los reactivos, ¿cierto?, para que se pueda formar el yoduro de hidrógeno. Y la velocidad inversa, es decir, la velocidad de descomposición, va a ser igual también a una constante de proporcionalidad, pero ahora hacia el otro sentido, que vamos a llamar K2, por la concentración de este yoduro de hidrógeno, y aquí aparece al cuadrado porque tiene que ir elevado a su coeficiente estequiométrico. Lo que estamos diciendo aquí, ¿cierto?, es que se están formando 2 moles de yoduro de hidrógeno. Entonces, ¿cierto?, se están formando 2 veces este producto y por lo tanto, si nosotros lo multiplicamos igual que eso, nos queda al cuadrado. Si establecemos una relación entre la velocidad directa y la velocidad inversa en el equilibrio, porque ya sabemos que en ese momento son iguales, entonces la relación va a ser K1 partido por K2 y eso nos va a dar igual a la concentración de yoduro de hidrógeno al cuadrado dividido en la concentración de hidrógeno por la concentración de yodo. Esto quiere decir entonces que la constante del equilibrio, ¿cierto? Porque en este momento cuando nosotros igualamos las velocidades se está estableciendo el equilibrio en la reacción, es decir, que aparentemente no pasa nada, pero nosotros ya sabemos que a nivel molecular sí está ocurriendo, solo que en ambas velocidades. Entonces, a esta relación entre la constante de velocidad directa e inversa le vamos a llamar constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio, por lo tanto, siempre va a tener una expresión en donde vamos a tener la concentración de los productos, ¿cierto? El yoduro de hidrógeno era el producto, dividido en la concentración de los reactantes. Cada una de esas concentraciones va elevada a su coeficiente estequiométrico. Es decir, aquí la concentración de yoduro de hidrógeno elevado, ¿cierto?, al cuadrado, porque el coeficiente estequiométrico ahí es 2. Esta constante de equilibrio nos va a servir para encontrar cuáles son las concentraciones o para regular, ¿cierto?, las concentraciones de todas las especies en cualquier reacción química cuando decimos que la reacción llegó al final, es decir, que ya no hay cambio, ¿cierto?, en las concentraciones. Pero sabemos que ese estado final no es un estado estacionario, sino que es un estado dinámico y que nosotros vamos a llamar, ¿cierto?, equilibrio. Ahí se estableció el equilibrio porque ya no hay variación en las concentraciones. Pero es dinámico, ¿cierto?, porque sabemos que está ocurriendo una reacción en ambos sentidos. A esta constante entonces se le conoce y la podemos encontrar nosotros los valores para cada reacción, ¿cierto?, en tabulados en la bibliografía y aparece como Kc, que significa que es la constante de equilibrio en función de la concentración. Nos damos cuenta que lo que nos quedó aquí es una ecuación en donde tenemos la concentración de yoduro de hidrógeno, la concentración de hidrógeno y la concentración de yodo.
Por lo tanto, ¿cierto? Es una constante que se establece en función de las concentraciones de los reactivos y productos y por lo tanto por eso se conoce como Kc. Esta Kc, como les mencionaba, aparecen los valores para cada reacción tabuladas en bibliografía, pero este valor va a depender de la temperatura a la cual se lleve a cabo la reacción. Si variamos la temperatura, entonces el valor de la constante va a variar. Va a ser constante solamente cuando se mantenga también constante la temperatura.